enseñar y que Dios quiere abrirnos más el entendimiento. Y créanme lo que el primero soy yo, de que Dios me está abriendo el entendimiento para enseñar, para entender primeramente y para poder enseñar. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y aquí hoy el título de esta enseñanza se llama Apocalipsis y el milenio. Muy bien, o los 1000 años como se conoce. Dice la escritura, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Regresamos al versículo 1. Y aquí nos habla donde dice vi. Y aquí habla nuevamente vemos que el apóstol Juan tiene una nueva revelación. Y dice que ve a un ser celestial con una llave. Cuando dice así, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. La llave representa autoridad, representa poder, porque mire, siempre que vemos, esta es una simbología, habla del símbolo de autoridad. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, bueno, unos que eres Jeremías, unos que eres Elías, otros dicen que alguno de los profetas. Y él pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces el Señor Jesucristo lo mira y le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo yo, Pedro, que a ti te daré las llaves de los cielos. Habla de la autoridad, porque tendrás la autoridad a través de la revelación de quién es Jesús, de poder predicar el evangelio. Y esa autoridad que recibe es de lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, porque le está dando autoridad. Y habla de esas llaves. El Señor Jesucristo en este mismo libro de Apocalipsis nos habla cuando Él dice que Él tiene las llaves del Hades, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y también en el capítulo 3 nos dice que Él es el que tiene las llaves.
Dice, escribe al ángel de la iglesia, 3:7, dice, de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y esto nos deja ver de que las llaves representan autoridad. Por ejemplo, cuando una persona ha hecho algo simbólico, algo que represente a una ciudad, se le entrega la llave de la ciudad y se le está dando una autoridad, un poder, no para que abuse de ese poder, sino le está dando un reconocimiento y habla de una autoridad que tiene. ¿Me explico? Y el ángel aquí que desciende tiene esas llaves porque tiene autoridad y tiene poder y tiene un propósito y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando dice aquí también, dice que la llave del abismo, habla de un lugar que no es el infierno, ni el Hades, ni tampoco es el lago de fuego. El abismo habla más de un lugar como una prisión, porque es lo que nos dice más adelante en el versículo 7. En el versículo 2, como dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí vemos que un solo ángel prendió a Satanás, lo que significa que es un ángel poderoso y lo ató por 1000 años. Imagínense, si Satanás era uno de los arcángeles que tenía preeminencia ahí ante la presencia de Dios, antes de que se revelara, recordemos de que él sobrepasaba a los demás ángeles en hermosura, en sabiduría, pero también habla de un poder que tenía. No podemos negar que él sigue teniendo un poder que pues mire cómo tiene el mundo. Dice que el mundo está bajo el maligno, él sigue teniendo un poder. Ahora recuerde que también la escritura nos dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Para que no se asuste. Pero aquí vemos que un solo ángel prendió a Satanás, lo que significa que es un ángel poderoso y lo ató por 1000 años. Y no para atormentarlo, sino para que dejara de engañar, porque él es el padre de mentiras. Hay un propósito por el cual está ahí. Ahí no lo van a estar azotando, ahí no lo van a... No, todavía no es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Y aquí dice, vemos cómo dice que va a estar ahí. Dice, versículo 2, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vemos que el apóstol Juan también lo menciona con 4 nombres a lo que es Satanás. 4 nombres que lo califican y lo describen en su personalidad. Mire cómo dice el dragón, 1, la serpiente, número 2, otro nombre, el diablo, número 3, Satanás, número 4. Ya si usted le quiere decir chanclas, no se cree. No, recuerde de que Dios no nos enseña esto, de que tenemos que ofender para hablar de alguien. Eso omítalo, y eso es parte de la enseñanza. Cuando habla del dragón, habla de esa figura que intimida a todo el mundo y que quiere que le adoren. El dragón, recuerde que hemos visto en los capítulos pasados cómo el dragón quería que le adoraran, lo que es Satanás. Muchas naciones tienen al dragón como un emblema. China es uno de ellos, ¿cierto? Tienen al dragón, le hacen su danza, hacen todo eso, el año del dragón, qué sé yo, por alguna razón. No es una paloma, no, es un dragón, y eso representa a toda una nación. Ahora, los mayas, hablando de la serpiente emplumada, habla de eso, de un dragón. Entonces todo tiene que ver, mire, desde tiempos antiguos, mire como dice el dragón, pero después habla de la serpiente antigua, otro nombre que se le da. Y esto habla de la antigüedad que tiene la serpiente antigua, que es la que habla de la que estuvo ahí en el Edén. Ahora, imagínense, en el Edén empezó como una serpiente, pero vemos en Apocalipsis cómo termina como un dragón. Habla cómo ha crecido esa serpiente, ¿no? Pero no solamente eso, sino que
hay naciones como menciono, de que tienen a esa serpiente, la serpiente antigua o el dragón. Hay algunas banderas de algunos países, de algunas naciones, que lo tienen en su emblema de nacional, como una bandera, o lo tienen hasta en estandarte. Y esto habla de la influencia de un dragón. Y creo que no es difícil entender, porque no habla de una paloma, no habla de algo que habla de pureza. No, o sea, mire, hasta en el mexicano está una serpiente también, una víbora ahí. También es antigua. Ahora, mire que también habla la serpiente antigua, quien engañó a Eva, habla de su existencia desde el Edén, y sabemos de que está desde antes del Edén. El diablo habla de que el diablo, la palabra lo define esto, que habla de un acusador, de un calumniador. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Bueno, nadie, porque ya Satanás en este momento todavía estará condenando al mundo, está engañando, pero condena al mundo. Bueno, déjenme hago una recapitulación. Él estaba, en los capítulos pasados, estábamos viendo cómo fue lanzado a la tierra porque ya no tenía acceso para condenar y acusar a los escogidos de Dios. Esto ya lo vimos en los capítulos pasados. Pero lo que es el diablo, la definición de diablo, habla de el acusador y habla del calumniador que engaña. Satanás, la palabra Satanás habla de el adversario, el que se opone, hablando también de el enemigo. Versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Aquí será encerrado por un tiempo de 1000 años, con un propósito de dejar de engañar a las naciones. La Escritura nos enseña de que Él es el padre de mentiras, y la mentira lleva la intención de calumniar, de estafar, de mentir, por supuesto. La pregunta, mire lo que dice esto, dice, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y ese hasta cobra sentido porque habla de un tiempo o un espacio, hablando de distancia. Y aquí está hablando de que cuando se cumplan los 1000 años va a ser suelto nuevamente. La pregunta sería, ¿por qué no lo aniquilan ahí? ¿Por qué no le dan cuello de una vez? No, porque hay un propósito. Ahora, ¿por qué tener que soltarlo de nuevo? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta concreta que nos diga la Biblia específicamente y va a ser suelto con un propósito que nos beneficie a nosotros o a la humanidad. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de todo, y todo lo que lo hace perfecto, ¿cierto? Y aquí es donde debe de inspirarnos confianza de que Dios sabe por qué lo va a volver a soltar. ¿Por qué no acaba con él ahorita? Bueno, porque Él tiene propósitos. Él sabe por qué hace las cosas. Sin embargo, solo podemos, a nuestra capacidad humana, solamente podemos llegar a especular, a plantar una hipótesis. Y leamos lo que dice el versículo 7 en adelante. Ahorita vamos a regresar al versículo 4. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando menciona a Gog y a Magog,
aquí representa, Gog habla de una persona, y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 38 y 39. Magog habla de la tierra, habla de algo geográfico, de un lugar. Pero Gog, donde Gog representa, aquí hablando en Apocalipsis, Gog representa a todas las naciones que forman la gran confederación del norte, porque está hablando, de hecho, se habla mucho de que el río Éufrates se secará para que pueda cruzar esta coalición de naciones para llegar sobre el norte y llegar a Jerusalén. Llegamos a la revuelta final de las naciones y su destrucción, pero aún sigue la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que Dios todavía lo deja a Satanás? ¿Por qué es que no lo elimina de una vez? Y la única respuesta que encontramos es que el Señor quiere probar hasta dónde llega la depravación de la humanidad. Sabemos que el corazón del hombre es engañoso, ¿cierto? Eso no hay duda. Nuestro corazón, no hay nada más engañoso que nuestro corazón, aparte de Satanás. Recuerde que en esos 1000 años, de que va a haber de refrigerio, o que no va a estar Satanás engañando a las naciones, en ese tiempo ya el Señor Jesucristo estará reinando por 1000 años. ¿Ok? Pero ¿a quién va a estar reinando? La pregunta es, ¿a quién estará reinando? Para esto, la iglesia ya estará aquí, gobernando, como sacerdotes, como su iglesia, como con un cuerpo, nosotros con un cuerpo glorificado. Sin embargo, cuando está hablando de la gente que quede, porque después de la gran tribulación habrá gente que sobrevivirá a la gran tribulación. Habrá algunos que, por ejemplo, de los mismos judíos que fueron marcados, sellados, para que pudieran predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos sobrevivirán. Pero ellos no tendrán un cuerpo glorificado como nosotros. El cuerpo glorificado, el Señor Jesucristo dice que serán como el de los ángeles. O sea, que no nos vamos a procrear. Ya los que seamos. Dios va a hacer algo que no es difícil de explicar. El cuerpo glorificado en el milenio, bueno, así como el Señor Jesucristo tiene un cuerpo glorificado que se puede transportar de un lugar a otro, así como estaba ahí con los de Emaús, los discípulos que después de la resurrección, dice que en un momento se desapareció el Señor. También menciona de que cuando estaban las puertas cerradas, el Señor Jesucristo cruzó la pared, la puerta, qué sé yo, estando cerrado. Habla de que un cuerpo diferente, y que los discípulos lo tocaron, dijeron, mira, pon tu dedo aquí, pon tu mano aquí, porque habrá carne y hueso, pero no habrá sangre, porque la sangre es donde viene la contaminación del pecado, genéticamente. Amén. Entonces, pero la gente que sobreviva, esa va a seguir procreándose, va a haber 1000 años. Y de hecho, bueno, no traje todas las escrituras, pero la escritura nos enseña de que Isaías nos menciona de que la generación que quede, esa generación será longeva, que será como el cedro del Líbano, que van a vivir muchos años. Mire, ahorita el promedio de las personas, de la existencia de las personas, 70 años, y eso ya... el hecho es de que, bueno, cada vez estamos contaminando más la tierra, estamos viviendo menos. Pero el hecho es de que para ese tiempo, recuerda de que habrá tierra nueva. Aquí hay dos posturas, de que puede ser tierra nueva o la tierra haya sido regenerada, de tal manera que habrá una condición en la cual pues será diferente. En los 1000 años, la escritura nos enseña que el cordero apacentará con el león y los niños podrán jugar con las serpientes. Porque es una tierra diferente, hermanos. ¿Me explico? O sea, Dios estará reinando, el Señor Jesucristo estará reinando en estos 1000 años. Ahora,
Mientras tanto, pues la gente se seguirá multiplicando. En 1000 años, imagínense, cuánta gente no van a nacer. Bueno, recuerde de que para esto, si ahorita somos alrededor de unos 7.500 personas en el mundo, 7 mil millones de personas, o 7.5 millones de personas, imagínense, habrá muerto casi, quedará solamente una tercera parte o una quinta parte de toda la humanidad que está el día de hoy, por todas las catástrofes que va a haber en la gran tribulación. Pero de esa gente que quede, se va a multiplicar de tal manera que en los 1000 años va a haber mucha gente. Pero aunque ellos estarán procreando, la gente que nazca, los niños, los bebés, los niños, seguirán creciendo, pero nacerán con el pecado original. Ahora, la pregunta sigue estando en el aire. ¿Por qué Dios permitirá que Satanás todavía sea suelto y engañe a las naciones? Bueno, yo puedo especular nada más. Cualquiera pensaría que después de 1000 años de historia, entendamos de que ya pasaron los 1000 años y ya Satanás va a ser suelto. Cualquiera pensaría que después de estos 1000 años de historia y de disfrutar ese beneficio y glorioso reino de Cristo, nadie en la tierra querrá hacer guerra contra Cristo. Pero para tener un entendimiento, porque si dice que va a ser suelto y va a engañar, significa que cabe la posibilidad, ¿cierto?, de que la gente sea engañada. Ahora, seguimos especulando. Y para entender esto, de que el corazón es engañoso, el corazón del ser humano, uno podría decir, ¿cómo va a ser posible de que tengamos como soberano y único rey a nuestro Señor Jesucristo y la gente se va a rebelar? Bueno, podría decir uno, es que es el mejor gobierno que ha existido, el mejor reino. No hay guerra, no hay nada. Bueno, déjeme decirle esto, que allá en el Edén, donde todo estaba completamente, no había pecado, en las mejores condiciones en las que el ser humano ha estado, ahí falló el hombre. Por eso, pero así como Adán pecó en el ambiente más perfecto de la historia, en el huerto del Edén, así también grandes multitudes de los que vivan en ese tiempo, ya pasando los 1000 años, a pesar de la paz y la abundancia que acompañarán al reino de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto de que Él los gobernará con vara de hierro. Así dice la Escritura, que gobernará con vara de hierro. Significa que Él los gobernará con vara de hierro, significa que habrá pecado. Lo que le estoy diciendo, la gente seguirá naciendo con el pecado original. El pecado va a ser erradicado lo más pronto posible. No va a haber guerras, en esos 1000 años habrá paz. Pero eso no significa de que no exista el pecado todavía. ¿Me estoy explicando? Porque es cierto, estará reinando, pero la gente seguirá naciendo y todos nacemos con el pecado original. Entiéndase la tendencia al pecado. Porque habrá gente que sobrevivió y ellos, imagínense que toda la tierra sea nada más para nosotros. No, todavía no, porque todavía no termina. Eso va a ser hasta después del juicio final, de que habrá acabado con toda la maldad. Mientras tanto, pues la gente seguirá, en esos 1000 años seguirá naciendo con esa tendencia al pecado, que se transmite genéticamente en la unión entre los esposos, la esposa y el esposo. En esa concepción nacen los bebés con esa tendencia al pecado. Dios los gobernará con vara de hierro y ellos se postrarán ante Él. Sin embargo, su respuesta instantánea al llamado de Satanás demuestra
que su obediencia a Cristo era fingida. Porque aquí dice que va a engañar a las naciones. Eso nos deja ver con claridad de que habrá gente hipócrita. ¿Cierto? Sí. Si no hubiera posibilidades de que fueran engañados, pues ¿para qué? Todos contentos, todos felices. Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿no? No, pero no, habrá engaño. Por eso dice que van a ser engañados, porque van a tener esa tendencia, adorarán a Dios. Es la hora de ir a adorar a Dios. Iban y adoraban, pero por dentro su corazón estaba lejos, como dice Isaías, y lo menciona el Señor, así como el profeta Isaías dijo: esta generación de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, habrá gente, o toda la humanidad se postrará ante Jesús. Sin embargo, su respuesta instantánea al llamado de Satanás demuestra que su obediencia a Cristo era fingida. Reconocía el poder de Cristo, de su reinado, y se doblegaban ante Él, pero solo porque tenían que hacerlo. ¿Me estoy explicando? Sí. Porque tenían, creo yo, que será liberado para depurar a la humanidad de su hipocresía. Es como, ok, ahí están, imagínese el Señor y toda la humanidad ahí. Pero aunque Él podía ver los corazones de las personas, no, le voy a dar chance. Por eso tenía a Satanás. Porque sigue estando bajo el control de Dios. Satanás alza la mano, pero Dios hasta aquí llegarás. ¿Se acuerda con Job? Hasta aquí llegarás. Vas a hacer, te voy a dar chance que hagas esto, pero hasta aquí llegarás. Tiene límites. Y sin saber o sin querer, Satanás termina haciendo lo que Dios quiere o lo que Dios le permite hacer. Él sigue teniendo un odio contra Dios. Él quiere seguir rebelándose, por eso va a engañar a las naciones, a Gog, lo que es una coalición a las naciones, y dice no será uno, no serán dos. No, aquí está diciendo, dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Cuente la arena del mar. O sea, para ese tiempo habrá millones de personas, o miles de millones de personas, qué sé yo. Pero de todos, imagínese, está hablando de que mucha gente va a ser engañada. Ahora, una persona que, vamos a decir el día de hoy, una persona que está bien cimentada, está bien fundamentada en la palabra de Dios, no es engañada, ¿o cierto? Perdón, ¿cierto? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque está en la verdad. Aquel que está claudicando entre dos pensamientos va a ser engañado. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: oh, me temo que como Eva fue engañada, así también muchos han sido engañados. ¿Por qué? Porque estaban claudicando, ya mero, ya casi. Pero aquel que está sus convicciones firmes en la palabra de Dios no va a ser engañado, porque tiene la verdad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, hasta aquí es donde hasta aquí alcanzo yo. Ya nada más, ya más no puedo. ¿Por qué? Porque hasta aquí yo puedo interpretar, puedo entender de que la única razón, a lo mejor puede haber otra razón, pero no la desconozco o no la veo yo, de que es la razón por la cual deja a Satanás para depurar a la humanidad, a las naciones. O sea, él no tiene que hacer nada, ¿no? Ok, Satanás, engañan a estos. Hay un chiste por ahí que, bueno, este es otro, hace rato le comentaba uno al hermano Amílcar, pero este es otro donde el pastor va a empezar a predicar y está ahí en el pueblo y está la gente ahí de su congregación, están en la iglesia y llegan unos encapuchados, no sé si has escuchado ese chiste, y llegan unos encapuchados: ahora sí, todo aquel que no niega a Jesús lo vamos a balacear, y empiezan con uno: ¿qué? ¿Niegas a Jesús? Si niegas a Jesús te damos la libertad, te vas, pero si aceptas a Jesús te vamos a balacear aquí. Y así nada más, y todos empezaron ahí, y ya uno que otro se quedó. Y ya cuando uno que otro se quedó, dice: ahora sí,
pastor, predique, se quita la capulla, así ya se fueron los hipócritas. Así también lo que va a hacer el Señor. Va a traer a su sicario, así, depúrame aquí todos estos hipócritas, porque de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Después de 1000 años estando ahí en la iglesia, ahí sirviendo al Señor, ahí en el reino, ahí en su gobierno, en el palacio de gobierno, qué sé yo, pero de hipócritas. Y ahí donde ya trae su sicario, suélteme al sicario aquel, y ahora sí, mátenme a todos estos hipócritas. Aquí se verá quién ama y obedece a Dios, a Cristo. Serán reunidas para la batalla, según esto, lo que nos dice en versículo 7 y versículo 8, dice, cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Mire que no es una, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y no está hablando norte, no está hablando geográficamente de todo el mundo. Dice, a fin de reunirlos para la batalla. Ellos creen que van a una batalla, pero la escritura nos está diciendo, dice, y subieron, en versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó. Miren, con un solo versículo acabó a todos esos hipócritas. Amén. Amén. Okay. Serán reunidos para la batalla de todas partes del mundo y serán muchos como las arenas del mar. Pero ni siquiera habrá una batalla, sino una aniquilación total. Ahora sí, Satanás terminó su misión, su labor de engañador, y será echado al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y aquí, bueno, pues ya leemos quién van a ser sus vecinos: la bestia y el falso profeta. Ahora, ¿usted cree que esto no lo ha leído Satanás? Pues sí, claro, es el primer intérprete de la Biblia. Ahora sí regresamos al versículo 4. Ya creo que ya se entendió esto, ¿verdad? De Satanás. Bueno, la pregunta que lancé, ¿no? ¿Por qué lo dejaría todavía? ¿Por qué no acabar con él? Bueno, hasta ahí llega una respuesta de parte del pastor. Versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Otra vez, otra revelación de parte del apóstol Juan. Y vi, o sea, el Señor le muestra esta otra visión. Dice, aquí habrá otra visión, otra revelación. La pregunta sería, ¿quiénes son los que recibieron facultad para juzgar sobre estos tronos? Porque no dice un trono, dice otros tronos, porque todavía no llegamos a lo que es el versículo 11, donde hablará del trono blanco. Dice, y vi tronos, en plural, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3, dice así: ¿o no sabéis, en tono de pregunta, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, está diciendo el apóstol Pablo, como cristiano, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Porque también vamos a juzgar a los ángeles según Judas, en el libro de Judas, o la carta de Judas. Aquellos ángeles que abandonaron las huestes celestiales. En el capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y se manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En Daniel capítulo 7, ya en el Antiguo Testamento, y hay muchos versículos que nomás que los omití porque pues ahí están las escrituras. Daniel capítulo 7, versículo 22. Hasta que venga el anciano de días, entiéndase Dios o Cristo, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.
¿Para qué? Para reinar, para juzgar. Estas escrituras y más nos dejan ver que seremos nosotros los que tendremos facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ya en el mismo versículo 4. Veamos de quién está hablando el apóstol Juan, porque aquí está viendo las almas. Entiéndase que somos espíritu, cuerpo y alma. Pero aquí solamente está viendo las almas, no está viendo los cuerpos, ¿cierto? Está diciendo, estoy viendo las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que estuvieron guardando el testimonio de Jesús? Aquí no es la iglesia, porque la iglesia, recuerden que ya estuvo en las bodas del Cordero, ya está glorificado, ya la iglesia ya recibió su galardón. Aquí está hablando, dice, de los testimonio de Jesús. ¿De cuándo? De lo que fue en la gran tribulación. Sigue diciendo, dice, el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Cuándo es que se va a manifestar la bestia y su imagen? En la tribulación, en la gran tribulación, en los 3 años y medio de la segunda parte de la gran tribulación. ¿Sí me estoy explicando de quiénes son? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Okay. Recuerde de que aquí estamos hablando cuando apenas fue atado Satanás. Recuerde que me avancé hasta el versículo 7, pero aquí estamos regresando donde apenas fue atado Satanás, y en ese momento dice Juan que ve las almas, y ahí habla de quiénes son estas almas. Y esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 9, en versículo 9 y 10 dice, cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que decía los que guardaron el testimonio de Jesús y también el de Dios? Dice, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? ¿Ve cómo está hablando de estos decapitados? Ahora, ahí está hablando de las almas. Y en el capítulo 13, versículo 15 y 16 dice así, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. ¿De quién está hablando? De los que no se dejaron poner la marca, de los que no adoraron a la imagen. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, el anticristo, libres y esclavos, se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya lo que nos dice más adelante el 666. Entonces ya entendemos de quién está hablando aquí. En el versículo 4 de Apocalipsis 20 dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de los que, y dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, resucitaron. El Señor los resucitó, por supuesto. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Habla de los mártires que murieron en la gran tribulación y los que no se sometieron al anticristo ni a su gobierno, ni recibieron la marca de la bestia. Significa que murieron por obedecer a Dios, por amor a Dios. Y esto sonaría como que perdieron porque murieron. Es como, ya murió, se murió, ya perdió. ¿Cierto? Porque mire, cuando muere un familiar, ¿cómo lo vemos? Como una pérdida, ¿o no? Sí. Humanamente, ¿cierto? O sea,
una guerra, que cuando mueren más de este lado, se entiende como que perdieron, ¿o no? Entonces, tenemos la idea humanamente de que cuando una persona muere, ya perdió, porque el que gana es el que queda vivo, ¿o no? Por sentido común, eso lo manejamos por sentido común. Ya aquí podríamos especular de que, bueno, significa que murieron por obedecer a Dios. Y esto sonaría como que perdieron porque murieron, y suena injusto, ¿no es cierto? Los decapitados, está hablando de los que no adoraron a la bestia y honraron a Dios, pero murieron. Pero eso es porque solo piensan que los que viven en esta tierra o son injustos o impíos, nunca morirán. Como que no, porque vive muchos años, quiere decir que ganó más o vive más, y como que lo vemos como que no ha sufrido o no va a sufrir, porque humanamente, o sea, es como que si un joven fallece, es como lo vemos como una gran pérdida, porque no ha vivido mucho. Pero recuerde que para nosotros el morir es ganancia. No estamos sujetos a tiempo y es como cristianos. Como cristianos, para nosotros el morir es ganancia. Yo no hace mucho, yo mencionaba, yo me quiero morir. Si usted tiene miedo a la muerte, hay un problema. Déjeme decirle, para acabar. ¿Sí? Ahora, no significa que vamos a atravesarnos ahí a aventarnos ahí del puente. No. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Porque un suicidio tampoco tiene cabida en el reino de Dios. Porque habla algo de premeditación, alevosía y ventaja, menospreciando el regalo de la vida de Dios. Amén. Ahora, a lo que voy es de que no debe de haber temor, hermanos. Aquel que tiene sus convicciones firmes, aquel que dijo, el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, resucitará. Amén. Y el que vive, dice, y el que vive no morirá eternamente. Significa que el que cree en el Señor Jesucristo, el que estaba a la izquierda en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la izquierda dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Se acuerda que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Le está diciendo, nosotros vamos a morir, pero tú sí vas a reinar, tú vas a resucitar. Y si confesares con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Esto habla de esas convicciones que debemos de tener todos los cristianos, hermanos. El Evangelio de Lucas nos habla el Señor donde dice, no temer al que mata el cuerpo, temer al que puede destruir el alma y echarla al infierno. Satanás no tiene la autoridad para echar a nadie al infierno. No, las personas echan el clavado solitos. Yo hasta formaditos y pídala cantando. El que tiene la autoridad para echar las almas al infierno es Dios. Y es lo que vamos a ver en el próximo enseñanza, donde van a ser juzgados todos los muertos. Y ahora sí, a la segunda muerte. Ahora, Jesús dijo, ¿se acuerda cuando le dijo a aquel que le seguía y que le dijo el Señor, tú sígueme? Y él dijo, deja que vaya a sepultar a mi padre. Él dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, significa, por supuesto que un muerto no puede sepultar a otro muerto. No, está hablando de un muerto espiritual. Deja que los muertos espirituales se arreglen solos. Tú sígueme, porque Él nos prometió vida y vida en abundancia, una vida espiritual, y no solamente eso, sino que una vida eterna, porque lo único que tenemos es la muerte garantizada. Está constituido que el hombre muera y después el juicio, y es lo que vamos a ver la semana que entra. Porque los que hemos creído en Jesús tenemos la vida eterna y vida en abundancia.
Y no significa que no moriremos terrenalmente. Lo que significa que ya hemos muerto al mundo y decidido cargar nuestra cruz creyendo a Jesús, que Él dijo, que dijo que Él es la vida y la resurrección. Cuando Él dijo, todo aquel que ama padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Significa, mire, el bautismo sabemos que es un acto simbólico, pero que representa y que cobra gran relevancia cuando lo creemos en el corazón, que estamos diciéndole a la multitud, a la gente, a la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. Le estamos diciendo al mundo, estoy muriendo al mundo. Estoy hablando de una fe externa, que todos me miren, que estoy siendo sepultado en una tumba de agua, y que cuando el ministro me levanta está hablando de la muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Por eso en Cristo somos renacidos, y eso es lo que voy a enseñar en estos días. Hay muchos cristianos que mueren por causa de su fe. Hay naciones, por ejemplo, aquí no tenemos persecución, literalmente. Tenemos la libertad por la ley, el Congreso, de que podemos profesar cualquier religión, ¿cierto? Y una de ellas es la cristiana, y no hay persecución. Pero hay naciones como Corea del Norte, como China, como países comunistas, que no pueden profesar abiertamente, como Afganistán, países musulmanes, que no pueden profesar el cristianismo. Entonces, en ellos sí hay persecución, y hay gente que está muriendo día con día por profesar el cristianismo. Hay muchos cristianos que mueren por causa de su fe. Entonces, ¿sería el triunfo del mal porque están muriendo los cristianos? La respuesta es no. Porque si hemos creído en Jesús, volveremos a vivir. Por eso dice aquí, de aquellos almas que fueron decapitadas, volvieron a vivir. Y si lo vemos con el ojo de Dios, veremos de que el que está en Cristo no hay condenación. Los que estamos en Cristo tenemos vida eterna y volveremos a vivir. Por eso el morir es ganancia para el cristiano. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. Predicamos el Evangelio. Si usted está aquí, o alguien que me esté escuchando, y que ha creído en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, significa que usted es salvo, ¿cierto? Y mire, déjenme nada más manejo el sentido común. Significa que si usted voltea a sus lados, en su casa, en su trabajo, ahí donde va manejando, donde está ahí en una tienda, y ve a la gente que cómo vive como cualquier terrenal, como cualquier mundano, diciendo malas palabras, viviendo en adulterio, viviendo robando, borrachos, maldiciendo. ¿Qué le dice la actitud de esas personas? Que no son salvas, ¿cierto? ¿Cierto? Ok. El problema es cuando muere un familiar nuestro y creemos que Dios va a pasar por alto porque sea familiar de nosotros, y decimos, es que Dios lo necesitaba, o está con el Señor. No, eso sería avergonzarse del Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y mire, debo de tocar las fibras más sensibles de su corazón para que le haga clic, porque si no, no tiene sentido. Usted no ha creído todavía. Si usted dice, bueno, pero es que también mi abuelita no es mala gente, que no es que si no cree en el Señor Jesucristo, va a ir derechito al infierno. ¿O no? ¿Verdad? Y mire, todos tenemos familiares que son inconversos, ¿o no? Pero que no me los toquen. O les tenemos más miedo a ellos de predicarles el Evangelio, o no los confrontamos como esposo, esposa, padres, hijos. Si te das cuenta, papá, ¿a dónde vas? Si te das cuenta, hijo, ¿a dónde vas?
tu proceder, ¿a dónde vas? Pero se nos hace difícil. Y si nosotros creemos que, aquí dice, y volvieron a vivir, pero las personas sin Cristo están muertos. Y eso debería de producir un dolor en nuestras entrañas, hermanos, para irles a predicar, no forzarlos, simplemente predicarles el evangelio, porque no podemos forzarlos a que sean cristianos, no. Dios sigue respetando ese libre albedrío, pero si usted no los invita, ¿cómo van a creer? Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿cómo creerán de aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Y el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo. ¿Cierto? Mire, tarde que temprano, ya sea usted o uno de nosotros o uno de sus familiares cruzará el umbral de la muerte. Tarde que temprano. Y se va a acordar de mí. Y qué bueno, y nunca se le olvide esto, porque usted sabe y no se haga de que bueno, no, usted sabe, dice que por sus frutos se conocerán, ¿cierto? Sí, mire, si ese versículo es para los que están adentro, imagínense para los que están afuera. Dice que por sus frutos todo ser humano se manifiesta con lo que hablan, cómo viven, cómo se comportan, cómo lo que hacen, cómo evidencian. La boca habla de la abundancia del corazón, y si el Señor no está en el corazón, van a hablar de todo menos del Señor, porque no está en su corazón. Entonces, cuando mueren esas personas o sus familiares, uno de sus hijos, uno de sus padres idólatras, uno de sus tíos, y usted todavía diga, no, es que está con el Señor, eso sería avergonzarse delante del Señor, porque entonces está diciendo, bueno, de nada sirvió de que me haya subido a la cruz, diría el Señor. De nada sirvió los azotes que me dieron para que ahora tú digas que también se va a hacer salvo y que mi sacrificio de nada sirvió. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? A veces hasta lo ridículo que sonamos cuando menospreciamos al Señor o la obra salvífica del Señor. Entonces, si están muriendo los mártires y decimos, bueno, ya murieron, ¿qué? ¿Perdieron? No, para ellos es ganancia, porque mantuvieron su fe. De hecho, por eso dice el que persevere, el que guarde, el que retenga. Dice el versículo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe de quién está hablando? De los que van a pasar la gran tribulación, porque habrá persecución. Los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. La nuera contra la suegra contra la nuera. Porque si hemos creído en Jesús, volveremos a vivir. Y los que guardaron su fe y el testimonio de Jesús, no solo volvieron a vivir, sino que reinarán por causa de Cristo. Así le dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y ahora cobra más sentido ese hasta. Significa que los que resucitaron fueron los decapitados. Las almas que mantuvieron su testimonio por Jesucristo. Murieron. Sí, pero no solamente el Señor los va a resucitar, sino que van a reinar. ¿Me estoy explicando? Por el testimonio de ellos. Sigue diciendo, dice, pero los otros muertos, entiéndase que hay dos muertos, ¿sí? Los decapitados por el testimonio de Jesús, y los otros que murieron por las catástrofes, los terremotos, los 4 jinetes y todo lo que va a pasar, se oscurecerá. Todo lo que hemos leído en Apocalipsis, se me hace difícil mencionarlo todo, pero habrá millones y millones de personas muertas. Bueno, aquí aparecerán, dice, pero los otros muertos, mire, el apóstol Pablo dice esto y escribe a los tesalonicenses,
y les dice que no os entristezcáis porque los hermanos en Cristo estaban muriendo. Y Él los consuela enviándoles una carta. Dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Dice, tampoco queremos, hermanos, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, habla de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Habla de dos tipos de muertos, los que murieron en Cristo y los otros que no tienen esperanza. ¿Ve la diferencia? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesucristo a los que durmieron en Él. ¿Qué significa? Los que creyeron en Él. Déjale explico. La Escritura nos enseña que el Señor, cuando murió, ascendió al centro de la tierra, porque dijo, así como Jonás fue, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra. Habla de su muerte, pero también habla de la resurrección. ¿Sabía que Jonás, por eso se llama el pececito así, el pececito de Jonás, porque se cree que murió y resucitó? Por eso el pececito. No cree usted que es porque, no, es porque habla de la resurrección. Es una convicción de los cristianos, de la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Y es nuestro emblema, como quien dice. Lo adoptamos así. Y no hay nada de malo, que traiga su pececito ahí en el banco de su carro. Ahora, pero dice aquí, y los que creemos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá. La Escritura nos enseña, dice que cuando Él ascendió al cielo, dice, y Él llevó cautivo la cautividad. Los que estaban ahí, en el Hades, en el Seol, en el seno de Abraham, donde estaban siendo consolados, no torturados, como el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Que Lázaro estaba con el seno de Abraham y el rico que estaba siendo atormentado por esa llama. Entonces lleva cautivo la cautividad y dice, ya cuando venga el Señor Jesucristo, dice, traerá Dios con Jesucristo las almas. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso aquí habla de 2 grupos de personas que murieron. Los que tienen esperanza en Cristo Jesús, ahí está nuestra esperanza. Y los que no tienen esperanza son estos, los que está hablando, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y eso ya lo vamos a ver en la clase que sigue, donde dice, y vi el gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante de él del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron abiertos los libros. Esa es otra clase. Pero aquí estamos hablando del versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, hasta que los de la primera resurrección reinen por 1000 años con Jesucristo. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Ok. Ya me lo termino más. La primera resurrección, cuando habla de la primera resurrección, no habla que sea la primera. A ver, pastor, explique. Bueno, es que no solamente ha habido una sola resurrección, o no va a haber solamente una resurrección. Cuando lo habla dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurados los santos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, versículo 6. Cuando habla de primera resurrección, no habla de que va a ser la primera, porque si somos objetivos, recordemos de que desde el Antiguo Testamento ha habido resurrecciones. ¿Se acuerda de Elías? ¿Se acuerda de Eliseo? De aquel muchacho que se puso sobre él y resucitó a aquel niño, aquel muchacho, ¿se acuerda? Bueno, también nos habla de Jonás, como explico, porque es imposible humanamente de que Jonás haya subsistido entre esos gases de un pez. Habla de que murió y resucitó.
Así lo mismo, porque así como Jonás estuvo, así también como Jesús murió. Dice, yo soy el alfa y el omega, el que estuvo muerto, no lo niega, que murió y resucitó y volvió a vivir. Así también pone el ejemplo de Jonás. Y así como Jonás estuvo ahí, ¿qué quiere decir? Y murió, pero resucitó. ¿Amén? Ok, bueno, ese es aunque no lo dice específicamente, bueno, estamos tomando algo que por sentido común lo podemos entender. ¿Se acuerdan del joven que el Señor Jesucristo resucitó cuando Jesús llegó a la ciudad de Naín, hijo de una viuda, y que lo entregó, que lo vio porque sintió compasión, misericordia, porque era el único sustento para esta mujer que era una viuda, y le dijo, ¿por qué lloras? Pues la pregunta era obvia, ¿no? Porque iba a sepultar a su hijo, y dijo que bajara en el féretro, y dijo, levántate, y lo entregó a su mamá. Lo resucitó a Lázaro. O sea, estamos hablando de que no fue la primera resurrección, la que estamos viendo aquí en el capítulo 20, versículo 5, sino de lo que está hablando, habla de preeminencia. Mire, por ejemplo, ¿sabía usted que, por ejemplo, hay vinos, algunos vinos que son muy caros, y el más caro se significa que es el mejor, ¿cierto? El que tiene antigüedad, tiene, bueno, otras cosas. Pero habla de primer calidad, no que sea el primero. No, el primero fue desde Noé, ¿se acuerdan? Bueno, quién sabe que sea sido el primero, pero el hecho es de que no habla de que sea el primero, la primera resurrección, porque también recuerde que Pedro resucitó a aquella joven, Tabita parece que se llamaba. También el apóstol Pablo, ¿se acuerda? El apóstol Pablo se cree que en Efesios cuando dice que lo echaron como en un barranco y lo dieron por muerto. Y aquí es donde se cree, vamos a especular, se cree que es cuando él vio el tercer cielo. Dijo, si fue en vida, no, si fue en espíritu, yo no sé, pero yo sé que estuve en el tercer cielo. Significa que murió. Bueno, se puede entender, porque no eran lolitos los que lo vieron ahí, no, es que ya se murió este hombre. Amén. Bueno, estamos así especulando. Pero también el apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando aquel joven que se durmió, como usted comprende, en la prédica del apóstol Pablo, y que cayó y llegó Pablo y lo resucitó? Bueno, si notamos, habla de que no es la primera resurrección. Dice que, volviendo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos habla, y los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y habla del arrebatamiento. Pero van a ser resucitados esos los muertos en Cristo. Desde que comienza la entidad de la iglesia. Amén. Porque ya los otros ya estarán con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, se llevó a aquellas almas que estuvieron esperando en Cristo. ¿Sí? No en Jesús, porque Jesús todavía no se manifestaba. En Cristo, en lo que fue el Antiguo Testamento, hasta que dijo, llegó y les predicó ahí, yo soy el que soy. Yo soy el que le habló a Moisés. Yo soy el arca, yo soy esto. Y en Teofanías se habla así, yo soy el que estaban esperando. Y los llevó. Amén. Ahora, volvieron a vivir. Lo que dice aquí, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y aquí ya habla de los otros. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La que mencionó el versículo 4. Habla de los que van a ser resucitados, el versículo 4, para estar frente al trono, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y cuando se cumplan los 1000 años, es lo que nos va a hablar del versículo 11 hasta el versículo 15. Y esa es la otra clase. Que van a ser resucitados para estar frente al trono blanco, para ser enjuiciados. Es lo que se conoce como los muertos son juzgados. Ya que está establecido por Dios que todo hombre muera solo una vez y después el juicio. Y solo serán resucitados para experimentar la segunda muerte. Muerte significa separación.
Cuando Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, porque el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Te voy a separar de mí. Recuerde que él tenía plenitud de experimentar o vivir la presencia de Dios ahí en el Edén. Pero cuando murió fue separado, y el hombre fue separado de Dios, y hay un abismo, o se le conoce como la brecha, de que ya el hombre no puede llegar a Dios y Dios no puede llegar al hombre porque está enojado con el hombre por el pecado. ¿Me explico? Hay una brecha, y es hasta a través de Cristo que une al hombre con Dios y Dios con el hombre. Dios envía a su Hijo como puente para que el hombre pueda llegar a Dios. Ahora, los resucitados de esta primera resurrección será para vida eterna, porque ya no volverán a morir como Lázaro. Lázaro, el Señor Jesucristo lo resucitó, pero volvió a morir. No sabemos en qué fecha o cuándo o cómo murió, pero volvió a morir. Por eso Colosenses nos menciona, Pablo nos enseña en Colosenses de que Jesucristo es quien se lleva toda la preeminencia en la resurrección, en la resurrección de los muertos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando en preeminencia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el que, no porque haya sido el primero que resucita, pero sí el primero que resucitó para vida eterna. Él ya no volvió a morir. Él vive y reina para siempre. Amén. Y así todos los en Cristo viviremos y reinaremos para siempre, juntamente con Él. Porque ya no habrá, repito mi comentario, los resucitados de esta primera resurrección será para vida eterna, porque ya no volverán a morir como Lázaro y los demás mencionados, ya mencionamos, porque ya no habrá segunda muerte para ellos y nosotros. Estos 6 versículos son los únicos que nos hablan del milenio. Mire, nada más estos versículos nos hablan del milenio, no tenemos más. Sin embargo, en el contexto general de toda la Biblia nos habla del milenio. De una manera u otra nos habla del milenio, aunque toda la Biblia nos deja ver esta verdad absoluta. La iglesia obtendremos un cuerpo glorificado, como ya lo que explicaba hace un momento. Las personas serán longevas, hablando en el tiempo del milenio. ¿Por qué? Porque dice que hay árboles en Jerusalén que tienen miles de años, como lo que dice Isaías, que su pueblo será de longevo como los cedros del Líbano, que son desde el tiempo de Salomón. Imagínense, 2000, 3000 años. El cordero apacentará con el león, los niños jugarán con las serpientes. Habrá pecado, pero no será igual, será reprimido inmediatamente. Sin duda, para la iglesia será un tiempo de paz, porque nuestro Salvador reinará por 1000 años y por una eternidad. Y por eso la importancia de continuar con la siguiente clase. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y espero me haya explicado. Si tiene alguna duda, pues ahí le preguntan a su pastor. Vamos a orar, ¿sí? Para que ser despedidos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque nos enseñas, nos revelas, pero también, mi Dios, nos guías a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. Permite, mi Dios, que esta enseñanza podamos atesorarla, y si hay alguna cosa que salió de
del hombre y no tuya, mi Dios. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a entenderte cada día más, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, y que seas tú, mi Dios, cada día, Señor, exaltado, y que seas tú glorificado a través de nuestro testimonio, mi Dios. Perdona nuestras ofensas y venimos ante ti, mi Dios, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el príncipe de pastores, mi Dios, que nos guía a toda verdad, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den una pausa al Señor.